Estamos de vuelta, 8:19, para profundizar en el dato de desempleo y en el boletín que ha entregado ayer el INE, que trae algunas noticias positivas y otras no tanto. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el director del Instituto de Economía de la Universidad Católica, Tomás Rau. Gracias por conversar con nosotros, Tomás. Buenos días, Sebastián. Buenos Gracias días por la invitación. Tomás, bueno, el boletín de ayer nos deja varias noticias, como decíamos, algunas más positivas que otras. ¿Vaso medio lleno o medio vacío, digamos, para este informe del último trimestre, Tomás? Bueno, un poco de los dos. ¿En qué sentido? Las cifras que dio a conocer ayer el INE Ajá. muestran una pequeña mejora en términos de puestos de trabajo, ¿cierto? Se crearon algo así como 28.000 puestos de trabajo, lo cual sorprendió un poco al mercado, por decir así, dado que la economía está, si no en recesión, en estancamiento. Hay una pequeña discusión, pero estamos con un mercado laboral muy deprimido. Entonces, eh, fue algo sorpresivo, una grata sorpresa quizás, pero Sí. también, como se dice en la jerga popular, una golondrina no hace verano. Ajá. ¿Mm? Estamos bastante atrás todavía, pero muy atrás de recuperar el nivel de empleo que teníamos 3 años atrás, ante la pandemia. Entonces, hay que ser Ajá. más o menos cautos. ¿Mm? Bueno, en ese sentido, para ir entrando en algunos detalles, ¿cuán rezagados estamos todavía desde el punto de vista del número de ocupados, por ejemplo, en comparación a los niveles prepandemia, Tomás? A ver, si tú solo miras el número de ocupados, estamos casi. ¿En qué Ujú. sentido? Los datos del trimestre marzo-mayo muestran algo así como 9.034.000 ocupados, y justo antes de la pandemia, 3 años y medio atrás casi, había 9.063.000 ocupados. Uno podría Ajá. decir, estamos ahí. Sin embargo, Sebastián, lo que ha pasado en estos 3 años y medio es que ha aumentado la cantidad de personas en edad de trabajar bastante, más de 630.000, 640.000 personas. Entonces, si tú miras la tasa de ocupación, es decir, cuántas personas de esas que están en edad de trabajar están ocupadas, estamos todavía muy atrás. Antes era de 58,2% y ahora estamos en 55,7%. O sea, Ajá. nos faltarían 400.000 trabajos para recién tener la tasa de ocupación que teníamos Sí. 3 años y medio atrás. Tomás, ¿y es factible volver a recuperar esos niveles de ocupación? La pregunta es válida pensando sobre todo en que, bueno, el mercado laboral se fue recuperando en la medida en que la economía se recuperaba post pandemia, ¿no? Y ahí hubo un rebote muy fuerte, pero ya perdimos todo ese vuelito. Claro, hemos perdido el dinamismo de la recuperación inicial, ¿cierto? En la recuperación inicial Sí. vimos una recuperación rápida. De ser posible, es posible. Ahora, esto no va a ser rápido. Ujú. Estamos creando en torno a 150.000 empleos por año, 170.000. Entonces, si uno dice, chuta, crear 400.000 empleos no es baladí. Ahora, puede que la pandemia haya traído también algunos cambios estructurales y que quizás no volvamos a ver esas tasas de ocupación. Eso está en estudio, ¿cierto? Eh, pero sí, yo creo que hay un rezago importante y hay grupos más rezagados que otros también que merecen atención. Ajá. ¿Qué grupos están más rezagados en ese sentido, Tomás? Bueno, primero las mujeres Ujú. muestran un desempleo mucho mayor, 9,1% versus los hombres, 8,1%. Los jóvenes también. Hubo un deterioro importante, una destrucción de 50.000 empleos de los jóvenes respecto al trimestre anterior. Entonces, esos Ajá. son, por ejemplo, dos grupos que hay que mirar. Tomás, bueno, uno de los datos que también es bien relevante de ayer tiene que ver con la creación de puestos de trabajo que son los asalariados formales en el sector privado en particular. Asalariados nos referimos a personas que tienen un contrato, que tienen más estabilidad en el fondo, seguridad social, etcétera. Y este es el segmento que importa desde el punto de vista de la calidad del empleo también. ¿Fue un dato sorpresivo esto? Sí, sí, eso es otra de las gratas sorpresas. ¿Por Ujú. qué? Porque el empleo asalariado, como decías tú, eh, tiende a ser de mejor calidad. ¿En qué sentido? En que tiene cotizaciones, es formal, ¿cierto? A diferencia del empleo independiente o Sí. informal, por cuenta propia. Eso fue como una sorpresa interesante. Ahora, la preocupación que viene estos son datos de encuesta, entonces siempre puede haber variabilidad muestral. Eh, la preocupación que queda es que esta medición que nos va a conocer el INE el día de ayer
no incorpora los meses de invierno. Estamos recién entrando al invierno, ¿cierto? Claro. Esto incorpora el trimestre marzo-mayo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando veamos la cifra de junio, julio, agosto? Eso preocupa un poco. Ajá. O sea, uno podría prever un deterioro en el mercado laboral para los próximos meses, ¿no? Eso no sería nada sorpresivo tampoco. No sería nada sorpresivo. Ajá. Sí. Lo que fue sorpresivo fue el dato de ayer. Sí. No sería sorpresivo ver un deterioro Ahora, en los próximos 3 meses, yo diría. de todas maneras, Tomás, ¿qué puede explicar que se haya creado este número de empleos con fuerza además desde el punto de vista del asalariado privado? Porque otras veces crece el empleo, pero por ejemplo el de cuenta propia, ¿no? Pero en este caso se fortalece el asalariado privado. ¿Qué podría explicar eso? Si es que uno ve los sectores, por ejemplo, en donde se está creando empleo, pensando en que la actividad económica, como tú bien decías al comienzo de la conversación, ha ido cayendo en los últimos trimestres. Sí. A ver, lo que se llama la incertidumbre económica ha venido cayendo fuertemente. Eso en general afecta positivamente el ánimo, ¿cierto? de las personas a invertir. Eso es un hecho. En mayo también, quizás parte de la incertidumbre política, todavía no ha terminado el proceso, también se despejó con el resultado de la elección de los consejeros constitucionales. Eso pueden ser un par de factores. El sector externo también ha mejorado un poquito. Pero de nuevo, yo creo que hay que ser bastante cautos. Es una noticia positiva ver una creación de empleo asalariado privado. Pero vamos a ver si esa tendencia se mantiene en los meses de invierno. Probablemente eso no vaya a ocurrir. Ajá. Tomás, desde el punto de vista de los sectores, ¿cuáles podrían mostrar un mayor dinamismo y por el contrario, cuáles podrían mostrarse más complicados también en los meses que vengan, pensando en la dinámica que está teniendo la economía? Sí. A ver, el sector construcción ha estado bien deteriorado y lo que es actividades inmobiliarias por razones, distintas, en el sentido que la compra de bienes durables, ¿cierto? Se ha visto disminuida y por las tasas de interés, ¿cierto? Las tasas de interés, la tasa política monetaria está en 11,25%, se mantuvo en la reunión de junio. Entonces, pedir un crédito hipotecario está muy caro. Muy difícil, claro. En simple, está muy difícil, ¿no? Entonces, ese es un sector que se ha visto bastante golpeado en el último año. También actividades inmobiliarias, obviamente. El comercio ha resistido bien. De hecho, se ve una creación de empleo respecto al trimestre anterior y lo mismo ocurre con servicios. Vamos a tener, sin duda, mucho menos actividad en estos meses en lo que es agricultura, ganadería, ¿cierto? Por temas estacionales. Y claro. La manufactura ha estado también más o menos plana. Entonces, hay bastante heterogeneidad con respecto a los sectores. Ajá. Bien, Tomás, muchísimas gracias por conversar con nosotros para darle otra vuelta y una mirada distinta también a estos datos de empleo del día de ayer. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti, Sebastián. Chao. Hasta luego. 8:27. Estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express con Precios Altos. Que tengan un buen día.